Este es Zacarías González, el pintor a cuya obra vamos a tratar de acercarnos a través de algunos de los cuadros, más de 200 que se conservan en su casa museo en un pequeño rincón de Salamanca, en la calle Alarcón. No dice quizá todavía demasiado al gran público y sin embargo su nombre, Zacarías González, está presente en las colecciones privadas de arte contemporáneo más importantes del país. Su carrera contó con reconocimientos como el premio Biosca en el año 1960, entonces uno de los más importantes de España, o haber participado en importantes exposiciones monográficas y colectivas en Francia, Italia, Suiza o América. A pesar de todo, cuando la muerte lo sorprendió en el año 2003 en Alicante, esta casa en la que pasó sus últimos años se quedó vacía de repente. Entonces solo algunas voces autorizadas alertaron de la pérdida de un genio, mientras la gran maquinaria cultural permaneció indiferente. Fue quizá por el peculiar carácter de Zacarías González, poco dado a integrarse en los círculos y élites culturales nacionales, y por su empeño en permanecer en Salamanca y a negarse en parte a vender su última obra. Zacarías González no es solo el pintor más importante que ha dado Salamanca, al menos en los últimos 4 siglos. También es uno de los pintores españoles más importantes de la época contemporánea. Sin embargo, su vínculo indisoluble con esta ciudad y su desinterés, sobre todo en la última época, por los vaivenes del mercado del arte, le permitieron, por un lado, vivir casi aislado y crear una ingente obra, pero por otro, le robaron parte del reconocimiento que ahora le quiere otorgar esta casa museo instalada en Salamanca. Casi 200 cuadros que conviven en una extraña pero plácida armonía, con un espacio que conserva en muchos pequeños detalles todavía la calidez del propio artista. La apertura de la Casa Museo en el año 2005 se integra en el programa de artes plásticas de la Fundación Cajaduero, que ha asumido el reto de difundir en Salamanca y también fuera de la ciudad la obra de Zacarías González. Nosotros estamos entusiasmados con la colección. Esto es una gran joya para la Fundación y para la ciudad de Salamanca y para el arte en general en España. Y nosotros que hemos asumido la donación, hemos asumido también voluntariamente y con el mismo entusiasmo, digamos, la responsabilidad de su conservación y de su difusión. Un tesoro puesto en manos de la Fundación por la hermana del pintor Basilisa González, responsable de que hoy pueda visitarse la obra y luchadora incansable por garantizar la adecuada valoración del arte de Zacarías. Pero lo que más ilusión me hace es la casa. Pensar que en esa casa donde verdaderamente ha sido, mire, si felicidad se puede alcanzar aquí, en este mundo, ha sido la de Zacarías en esa casa, ¿eh? ¡Qué felicidad, Dios mío, de mi alma! Nuestro papel en hacer posible la recuperación de la casa museo, de la casa en la que vivió Zacarías González y donde conservamos gran parte de su colección, se debe a la iniciativa de la hermana de Zacarías González, Basilisa González, que era la heredera de la donación del patrimonio de Zacarías González y nos donó todo el patrimonio, la casa y la colección, con la carga, yo diría con la honrosa carga de conservar esa colección y exponerla y conservar la casa en la que Zacarías desarrolló su labor pictórica en los últimos 20 años. La dirección artística del museo ha puesto precisamente un especial cuidado en el respeto, en la medida de lo posible, a la configuración original del espacio y a resaltar el carácter excepcional de la obra de un pintor intimista. Que pueda estar abierto al público, ¿no? Un espacio realmente íntimo, como es el que estamos, nos ayuda a conocer mucho mejor la trayectoria del pintor, de su entorno y de su propia persona, cosa que no se puede disociar.
O sea, no se puede ser pintor a una hora y persona a otra hora. O sea, todo eso va unido y en una casa museo tenemos la ventaja de poder acercarnos mucho más profundamente a esa parcela que nos descubre, o vamos descubriendo a veces cosas que están mágicamente en el ambiente de la propia habitación, incluso de la propia habitación en la que a lo mejor se ha pintado el cuadro. Zacarías González fue un pintor de pura cepa. Los expertos aseguran que es muy difícil encontrar un coetáneo que pintara técnicamente mejor. Por eso, sin duda, su repercusión en el mundo cultural pudo haber sido mucho mayor. Zacarías fue un pintor volcado en su propio torrente interior de creación artística, pero al mismo tiempo fue capaz de incardinar su obra en la de otros muchos grandes genios de la pintura. En su obra hay muchos ecos de grandes pintores. O sea, que aquí en esta exposición, en esta selección de obra en su casa, su obra nos evoque a Vermeer, o nos evoque a Zabaleta, o nos evoque a la Escuela de París, o nos evoque a Cézanne, pues es a Picasso, es evocar a gente estupenda. Significa que su obra está dentro de una calidad estupenda, de una gran calidad, que su obra suena muy bien, que su obra es de un pintor de pura cepa, y además surge de su conocimiento y de su enamoramiento de la historia del arte y de los artistas, y por supuesto de la intimidad que él ha llevado en su propia obra. Sin esas dos condiciones es muy difícil que se dé una obra de gran talla, de gran calidad como la que tenemos aquí. La Casa Museo trasluce una admiración al Zacarías artista y al mismo tiempo al Zacarías persona, ofreciendo al visitante un recorrido por todas las etapas de su evolución creativa, pero acompañada de las estancias en las que surgieron las obras, de los objetos que él mismo escogió para que lo acompañaran en sus últimos años de vida. Los expertos hablan de un auténtico apostolado de la pintura en Zacarías González. Realmente, durante más de 60 años, su vida giró casi en exclusiva en torno al dibujo y la pintura, sustentados ambos, eso sí, por un inmenso pozo cultural de un artista que permaneció alerta permanentemente de lo que ocurría a su alrededor, en España y en Europa, y creó un estilo personalísimo basado en el trabajo. Como yo no creo en la inspiración, sino en el trabajo diario, ¿te das cuenta? Pues entonces es ponerse delante del lienzo y ya vendrá la cosa, ¿no? Y a lo mejor hay días que lo que haces es solo hacer dedos, como dicen los pianistas. La Casa Museo muestra ahora sus obras divididas en 3 etapas para cada una de las plantas que pueden visitarse. El bajo lo ocupan en gran medida las obras de su primera etapa figurativa, una perspectiva concentrada de un amplio periodo de más de 20 años que presenta las constantes de investigación y asimilación de influencias pictóricas que lo marcarían a lo largo de su carrera. Apenas decidido que además de dibujante iba a ser pintor, Zacarías ya demostró su carácter de pintor total con la obra que abre la serie El bodegón de la Alcuza. Como que era ese principio, ¿no?, importante. Él tiene otras obras anteriores, pero esto es una gran obra, es una gran pieza. Es lo que podríamos decir, esa obra en las que ya podemos decir que aquí están las marcas del pintor. Es decir, aquí hay un pintor. Si después hubiera dejado de pintar, no habría seguido pintando, pero podríamos seguir diciendo, aquí hay un pintor. Picasso y el cubismo, la influencia de las vanguardias europeas, pero también autores mucho anteriores como Vermeer o Poussin, se dejan notar en las influencias de esta primera etapa, en la que Zacarías González trabaja sobre todo en bodegones, escenas con protagonismo de la figura humana e incluso algún paisaje rural, campo en el que no volvería a prodigarse. Quizá porque Zacarías no copiaba de la naturaleza, la interiorizaba y después le daba su propia forma en el estudio. Es una obra muy personal,
o sea, muy íntima, primeramente muy íntima, porque fue un hombre que se encerró a trabajar en su estudio, que su estudio era un lugar sagrado, era donde él intimaba con su trabajo y donde intimaba también con la historia de la pintura. No se puede ser pintor sin estar inmerso dentro de la historia de la pintura. Las obras de este periodo de Zacarías comparten temática, pero no técnica de trabajo. El salmantino viaja constantemente de lo académico y clasicista a lo innovador y casi abstracto, reflejo de una constante experimentación y un interés por explorar en primera persona las posibilidades del acto mismo de pintar. La figura femenina, pintada desde distintas vertientes, se convierte en protagonista en la mayor parte de sus trabajos. Comienza a configurarse la que será también una tónica en su obra más conocida, una especie de honda melancolía que invade muchas de las composiciones. A mediados de la década de los 50, Zacarías González comienza a adentrarse en la abstracción y a partir de 1957 inicia una etapa personal en la que se dedica sobre todo a esta opción artística. Tampoco aquí lo hace de forma materialmente uniforme. Sus obras pasan a importar, en la medida que importa el mero hecho de pintar, con una búsqueda incansable de texturas y acabados que lo llevan a incluir con frecuencia elementos plásticos como arena, arpilleras o collage. El recorrido del proceso pictórico va pasando por diversas temáticas y por diversas maneras de ver los temas. No solo cambia los temas, sino la manera de ver los temas. Entonces, esta obra es Zacarías pura, porque sin necesidad de una figuración más conocida popularmente, cuando se ahonda dentro del pintor, es cuando vemos que el pálpito de Zacarías aquí es muy latente, o sea, muy latente pero muy patente. Su etapa abstracta, que se extiende fundamentalmente a lo largo de los años 60 y 70, conforma una personalidad artística muy reconocible que le otorgaría unánime prestigio nacional y europeo, con la presencia en varias de las galerías más importantes de Francia, Alemania o Suiza. Los críticos coinciden en que Zacarías González, a pesar de practicar pintura informalista, mantuvo en esta etapa un afán representativo que queda patente también en el empleo nada arbitrario de los títulos. Ahí no hay ningún apoyo temático, no hay ningún rojo que pueda ser, qué sé yo, la piel de una manzana, ningún amarillo que pueda ser el vestido de una señora. Me estoy refiriendo a temas. Ahí solo es el amarillo y solo es el rojo, y solo es el azul o solo es el negro, ¿no? Yo usaba una paleta muy austera en aquella época cuando hacía esas composiciones abstractas. La prueba está en eso. Si te fijas en un catálogo, es una cosa curiosísima y muy clarividente para entenderlo. Coge cualquier catálogo de pintura abstracta y no verás títulos, casi nunca. Yo sí tuve la osadía de poner a una pintura abstracta La hora del silencio, por ejemplo, y ponía El espectador silencioso, y no eran cosas figurativas, pero esos son mis pecadillos literarios. Títulos alusivos a su intención pictórica o a sus propios gustos, como las referencias al cine de Stanley Kubrick. Zacarías anda navegando en estas épocas por esos caminos. Era un hombre perfectamente informado, era un hombre con una gran cultura, era un enamorado del cine y un excelente escritor. O sea, era un hombre pintor, culto, y además vivía contemporáneamente
sabía lo que estaba pasando. Esta etapa finaliza con un tránsito posinformalista que lleva a Zacarías a intensificar el uso de distintos materiales reconocibles para crear composiciones entre lo inquietante y el juego de espejos. Llaves, clavos, cerraduras o vidrios se distribuyen por obras que encierran composiciones de alto valor simbólico en la que tampoco es ajena la ironía en ocasiones. Junto a las obras, si algo llama la atención de la Casa Museo, es la permanencia de rasgos que le dan todavía la apariencia de seguir habitada por el espíritu del genio. Objetos empleados en sus cuadros, como trompetas o llaves, conviven en estancias con libros y televisores. También estremece al visitante la contemplación del pequeño estudio de Zacarías, unos pocos metros cuadrados en los que el pintor llevó a cabo la mayor parte de su obra en los últimos 20 años. Objetos cotidianos como el equipo de música manchado de pintura sobre el que reposa una antigua cassette de Stevie Wonder parecen continuar esperando poder acompañar los trazos de una nueva pintura. Por la estancia se amontonan los enseres que acompañaron al artista y que Zacarías pintó abundantemente en sus obras. Un rincón mágico en el que sorprende una nueva curiosidad, la presencia de un cuadro de otro artista, Giorgio Morandi, por el que Zacarías sentía tanta admiración que colocó en su marco la carta de las de oros. Este cuadro estaba aquí exactamente y la carta estaba exactamente ahí. O sea que se ha sido en lo máximo de lo posible fiel el proceso ha sido muy fiel el proceso de ubicación de todos los elementos que él tenía en su entorno, porque era un pintor muy marcado por su entorno cercano. Luego había que reflejar cuál era ese entorno, no desvirtuarlo. Entonces aquí están todos sus cacharros. Un espacio ahora marcado por la obra tal vez inconclusa que quedó sobre el caballete en el momento de la muerte de Zacarías y que parece representar un diálogo, quizá una historia de amor imposible entre un arlequín y una bailarina. Como una dulce historia de amor, ¿no? Es un cuadro pintado muy de primera mano, no es un cuadro insistido, no sabremos nunca si él hubiera seguido trabajando en él o si él realmente lo hubiera dejado ya como está, porque ya es una preciosidad así. O sea, no es necesario seguir trabajando en él, sería otro cuadro, serían otros cuadros, lo que es ya un cuadro, y ya es un cuadro precioso, muy lírico, como podemos observar. Yo creo que es un cuadro con una gran carga romántica, y casualmente pues coincide que es el cuadro que tiene su caballete, que es el testigo, ¿no? Quizá de las últimas pinceladas. Figuras que sintetizan en gran parte los rasgos de una segunda etapa de figuración de Zacarías González que ocupó los últimos años de su vida, un periodo de nuevo largo en el que la personalidad del artista se encauza ya en su definitivo y más reconocible estilo, en el que sin embargo se alternan sin solución de continuidad obras ejecutadas desde un prisma cercano al hiperrealismo o al realismo mágico y otros trabajos culminados a través de trazos abocetados para dar forma más que a retratos a prototipos humanos casi siempre caracterizados por la melancolía. Esta etapa de Zacarías se caracteriza por una mezcla sutil de figuras humanas con objetos de su vida cotidiana o que traslucen algunas de sus aficiones, como el jazz, elementos que quedan en gran parte sintetizados en una de las obras con mayúsculas del pintor, la Suite de Nueva Orleans, que sirve como homenaje a Duke Ellington. Tiene todo el tratamiento procesual, el tratamiento pictórico propio de él. Tiene ese mundo de imágenes
que eran los objetos que él tenía en su entorno, y además esa interrelación casi de aire surrealista, ¿no? Y también metafísico. De esta época también destacan la irrupción en una fase creativa peculiar de los elementos surrealistas, especialmente en dos obras de tema similar, El viaje de las Parcas y El viaje del Dios, en las que Zacarías muestra el misterioso transporte, casi mudanza, de grandes esculturas mitológicas en medio de un paisaje mágico. También pertenecientes a esta fase serían el llamativo La pareja silenciosa del año 1970 y la obra sin datar Personajes en Italia, donde perturba la sorprendente cercanía de un avión. Muestra del ingenio en permanente actividad del pintor son también los cuadros de su serie dedicada a los Panatakis, una familia de su invención que se presenta al espectador como miembros de la burguesía acomodada. De nuevo, arlequines, damas y personajes misteriosos dominan la mayor parte de sus obras en esta última fase, en la que presenta con cierta frecuencia escenas marcadas por la incomunicación de sus personajes, todo sin renunciar a una técnica pictórica perfecta o una armoniosa paleta, solo alterada en sus obras finales. Zacarías, cuando hablábamos de que es un lírico, de que es un intimista, de que es un metafísico y de que es un expresionista y que es un figurativo, que es un realista en un momento dado, que es un surrealista, y bueno, entonces Zacarías es todo. Pues sí, es todo, como todos. Después lo que estamos añadiendo es que además es todo y en una gran calidad como pintor, porque es que se empeñó en ser pintor, está clarísimo, se empeñó en ser pintor. Un mundo íntimo que ahora se ventila, quizá paradójicamente. En 1970, un periodista preguntó a Zacarías González si le seducía la idea de pasar a la posteridad. El pintor respondió escuetamente: me divertiría como anécdota. Hoy el visitante en esta casa museo tiene la ocasión no solo de acercarse a las obras del pintor, sino compartir espacio con aquellos objetos cotidianos que lo acompañaron en sus últimos años de vida.